Amén. Gloria al Señor. Llevamos un año difícil, ¿a que sí? Llevamos un año de dura prueba, de dura lucha. No solamente hablo por Esteban y por mí, sino prácticamente casi toda la iglesia, Y cuando oro muchas veces delante del Señor, incluso aquí muchas veces lo he manifestado, sino en el culto de oración, no sé dónde, pero sé que alguna vez lo he dicho, que digo, hermanos, orad, porque no tengo fuerzas, estoy cansada. Yo sé que no lo digo solamente yo sé que ese es el sentir y ese es el estado de ánimo de muchos. Estamos cansados, estamos agotados, no todos, gloria al Señor, pero hay momentos en la vida que sí. Y este año ha sido un año en la vida de muchos en la que nos hemos sentido y nos sentimos muchas veces cansados y en momentos que dices, bueno, Señor, ¿cuándo voy a salir de esto? O sea, te sobrepones y tienes días en los que estás mejor, pero luego otros días estás cansado. Y llega un momento en el que oras todos los días y le dices, Señor, mira, ayúdame, quiero seguir hacia adelante, dame fuerzas. Y a base de clamar y de orar delante del Señor, hay un día en que parece que todo cambia. Le has pedido al Señor durante muchos días, durante meses, lo mismo. Señor, levántame, Señor, dame fuerzas, Señor, ayúdame, Señor, mira esta situación, mira que yo no puedo con esta carga. Pero llega un día en que todo cambia. Y para mí ha llegado un día en el que cambió. Y el Señor usó para eso el pasaje que dice en Isaías 40, pero los que esperan en Jehová, cuán necesaria es la espera, hermanos, y perseverar, y estar ahí. Pero los que esperan tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas. Un águila en todo su esplendor, en toda su majestad, cuando alza las alas y mide que mide cada ala, yo no sé, pero creo que mide un montón, son 2 metros por lo menos cada águila, impresionante. Levantarán las alas como las águilas, tiene que ser majestuoso. Yo lo he visto solamente de lejos, pero me imagino ver una águila en todo su esplendor de cerca, eso tiene que ser una maravilla, ¿no? Ese animal. Y dice, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor por su palabra. Y en esta mañana vamos a ver muchas cosas, pero sobre todo quiero hablar de victoria, hermanos, de victoria. Porque un hijo de Dios está siempre en victoria. No dejemos que el enemigo nos convenza de lo contrario. ¿Y por qué estamos siempre en victoria? ¿Porque nosotros hemos peleado y hemos ganado y somos superhombres y supermujeres? No. Porque la victoria la tiene Cristo Jesús. Y nosotros estamos agarrados a aquel que es la roca y que es Cristo Jesús.
Entonces, si estamos agarrados a la roca y pertenecemos al Señor, somos más que vencedores. Porque el Señor ha peleado, ha ganado y nosotros nos llevamos los beneficios. El Señor es así de hermoso, de precioso. Pero es cierto que muchas veces vivimos periodos en los que estamos mal y nos sentimos en derrota y nos sentimos muy preocupados y nos sentimos angustiados y sentimos que empezamos a escuchar muchas voces y el enemigo viene por todos lados a decirnos cosas que no es la realidad. Pero como estamos mal no lo creemos todo. Y ojo, hermanos, tenemos que estar alerta ante eso, porque no es así. Tenemos que conocer bien quiénes somos, tenemos que conocer bien lo que el Señor nos ha dicho en su palabra, a quién pertenecemos, cuál es nuestra posición como hijos de Dios y actuar en consecuencia. Y hay veces que hay momentos de espera, y esos momentos son momentos buenos, aunque nos parezca que esos momentos no son los peores momentos de nuestra vida. Pero son momentos buenos y necesarios en nuestra vida. Saber esperar y saber apreciar la intimidad con el Señor. Es muy necesario. Cuando salimos de ese periodo, de esa prueba, de ese tiempo, y nos damos cuenta que el Señor en esa fortaleza nos ha hablado, las cosas cambian. Pero en ese tiempo lo que tenemos que estar lo que tenemos que tener muy presente es no flaquear, no desmayar, estar firmes. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, de estar firmes en lo que hemos creído, en quien hemos creído. Cuando compartí con vosotros hace ya unas cuantas semanas, estuvimos hablando de una serie de hombres que hicieron cosas extraordinarias, ¿verdad? En la palabra del Señor vimos los valientes de David, que hicieron cosas extraordinarias. Y vimos que en realidad eran hombres, ¿cómo? Porque estaban incluso que eran atribulados de espíritu, dice la palabra, que estaban afligidos, que estaban, dice, madre mía, qué cuadrilla de chupolvo que se rodeó David, ¿no? Pero luego vemos cómo el Señor los usó. ¿Por qué? Porque creyeron en el Señor y se plantaron en el territorio que el Señor les había dado y dijeron, aquí me tengo firme y de aquí no me muevo. Ya puedes venir el filisteo más grande y el filisteo más fiero y el filisteo con la peor cara, que si esta tierra me la ha dado el Señor, yo no me muevo de aquí. Y dice la palabra del Señor que Dios les concedió la victoria. Mientras otros salieron huyendo, ellos permanecieron en el territorio que Dios le había dado y dice el Señor que Dios le dio la victoria. Creyeron con fe. Creyeron con fe las promesas del Señor. Vimos que ellos lucharon porque tenían esa motivación de saber que las bendiciones que Dios le había dado no se le iban a arrebatar un grupo de filisteos. No. Ellos se mantuvieron firmes en las promesas del Señor. Vimos también que otra característica de estos hombres fue que ellos fueron personas leales, que eran personas leales. Y vimos también que eran personas leales porque lucharon juntos. Porque si os acordáis, ellos no estaban solos, sino que ellos se agarraron unos a otros y entre los que estaban lucharon codo con codo. Y vimos también que la Iglesia del Señor es así, que la Iglesia del Señor tenemos que luchar juntos contra nuestro principal enemigo, que es el diablo. Y que nosotros no estamos solos. Y que frente a las cosas que el Señor nos ha dado, frente a las promesas que el Señor nos ha dado, tenemos que ser leales con el Señor y leales unos con otros y trabajar unidos, apoyándonos unos a otros. Vimos que era una de las características también de estos hombres que lucharon juntos para ganar la batalla que el Señor les había permitido tener. Y en esta mañana me gustaría enfocarme
en otro aspecto. Y es que estos hombres fueron hombres que fueron a la batalla y que eran adiestrados, se prepararon para la batalla. Y hermano, nosotros como hijos de Dios no podemos olvidar que estamos en una lucha continua. Eso es evidente, porque cuando nosotros nos plantamos delante del mundo y decimos y vamos contrario a las ideas, y vamos contrario a lo que el mundo nos dice, pues tenemos una lucha. Tenemos una lucha con nosotros mismos muchas veces, con nuestros propios deseos, que sabemos que van en contra de la palabra del Señor. Tenemos una lucha. Entonces, la palabra del Señor nos llama a prepararnos, a estar preparados. Pero, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos para esta batalla? Vamos a ir a Efesios, capítulo 6, un pasaje muy conocido por todos. Pero vamos a descubrir algo muy interesante. Vamos a leer versículo 10 y versículo 11. Efesios capítulo 6, versículos 10 y 11. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Primer versículo. Algo que descubrimos muy interesante. Estamos diciendo que un cristiano tiene que prepararse para la batalla. Y cuando uno piensa en un soldado, yo pienso, por ejemplo, en su entrenamiento, y yo lo veo, pues eso, pasando mucho tiempo, a lo mejor con la espada o con el arma, haciendo ejercicio físico, entrenamiento duro, ¿no? A veces cuando Esteban me contaba cosas de la mili, yo decía, madre mía, menos mal que las mujeres no somos la mili, porque bueno, ya eso ha cambiado, ¿no? Ya no es obligatorio, pero cuando Esteban hizo la mili sí que era todavía obligatorio. Y me acuerdo que él me contaba de que tenía su jefe ¿cómo es? De capitán. El capitán de su batallón, de su compañía, no sé ni decirlo, que es de cosas de eso. De su compañía, pues estaba un poquillo, no sé, desfasado, ¿no? Y los mandaba a hacer cosas que no correspondían tampoco. Los mandaban por la noche a hacer trincheras a mitad del campo, a correr y a andar, yo qué sé, una barbaridad, ¿no? Y digo, madre mía, que lo están preparando para la guerra, ¿o qué? Y casi, ¿no? Entonces me puedo hacer una idea más o menos, y también, bueno, por lo que vemos también en las películas, que las películas siempre nos enseñan, que a veces exageran mucho, pero podemos hacernos una idea, ¿no? De una preparación de un soldado, pues es algo duro, es algo que esforzado, ¿no? Pero la palabra del Señor nos llama a prepararnos, pero fíjate lo que ahí nos dice. Nos dice que nuestra preparación no depende de nosotros. Nuestra preparación no depende de nuestras fuerzas. Nuestra preparación no depende de que nosotros corramos mucho, de que seamos muy esforzados, de que seamos... No. De que seamos muy disciplinados, de que hagamos todo siempre muy correcto. No. ¿Qué es lo que dice el versículo? Dice, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en el poder de quién? De su fuerza. ¿Quién es el que tiene el poder? ¿Quién es el que tiene la fuerza? Dios. ¿Cuál es mi fuerza? ¿Cuál es mi poder? No se ha hecho nada. Los niños son de goma. ¿Cuál es mi fuerza? ¿Cuál es mi poder? Ninguno. Yo no tengo ninguna fuerza.
yo no tengo ningún poder. ¿Quién lo tiene? El Señor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer para estar firme contra las asechanzas del diablo? ¿Ir a quién? Al Señor. Una y otra vez, al Señor. Señor, yo no puedo. Los que esperan en Jehová, ven a mi presencia. Mira, ¿cuántas veces luchamos una y otra vez contra vicios, contra pecados, contra una situación difícil, contra algo que nos supera? ¿Cuántas veces luchamos contra eso? ¿Y cuántas veces nos cansamos porque estamos continuamente luchando contra eso? Pero es que el Señor dice, ven a mí, y yo te haré descansar. Lleva mi yugo, que mi yugo es ligero, es ligera mi carga, dice Jesús. Y echa tus cargas sobre mí, y yo la llevo, porque yo sé que tú no puedes. Yo sé que tú no puedes. Para eso estoy yo. Confía en mí. Ven a mí, porque tú no tienes fuerzas ningunas. Toda nuestra fuerza y toda nuestra capacidad para estar firme en la vida cristiana vienen de apoyarnos y confiar totalmente en la fortaleza del Señor. Pero estamos muy acostumbrados a querer hacer las cosas por nuestra propia mano. Parece que nosotros, si no nos movemos, las cosas no se hacen. Parece que si nosotros no nos movemos, pues no va a haber avances. Parece que si nosotros no somos los que tomamos la iniciativa, las cosas... Parece que si nosotros no somos los que estamos continuamente... Venga, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro, que hay que hacer... Parece que no va a haber avances. Y nos agobiamos y nos afanamos y nos cansamos. Pero el Señor dice que nos fortalezcamos en Él, en el poder de su fuerza. Una de las cosas que más nos cuesta al ser humano es confiar en el Señor. Y es lo que principalmente el Señor nos pide. Confiar en el Señor es tener fe en el Señor. Confiar en Dios es tener fe en Dios. Confiar en Dios es tener fe en lo que Él ha hecho, primeramente para nuestra salvación. Y una vez que ya eres salvo, en nuestra vida cristiana todos los días, en todas las cosas que tengamos que enfrentar, en todas las cosas que tengamos que hacer, en nuestro crecimiento espiritual. Señor, yo nunca voy a ser una buena cristiana porque mira lo que hago. Sé que continuamente estoy mintiendo. Señor, yo no puedo. Sí puedes, pero no tú. Puedes cuando pasas comunión con el Señor. Puedes cuando tú reconoces delante del Señor, Señor, yo no puedo. Hazlo tú por mí. Y estás un día delante de su presencia y estás otro día delante de su presencia. A lo mejor solamente estás 5 minutos porque no puedes más. Pero con todo tu corazón tú le estás diciendo al Señor, yo confío en ti, Señor. Quiero confiar en ti. Señor, ayúdame. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No me acuerdo quién fue. Aquel que le dijo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿Quién fue? No me acuerdo ninguno. Pero hubo un clamor de una persona que le dijo, Señor, quiero ayuda a mi incredulidad. Aquel que tenía que ser en una sanidad, me parece que fue, no me acuerdo ahora mismo. Señor, ayuda a mi incredulidad. Y eso es lo que le tenemos que decir muchas veces al Señor. El Señor no quiere obras nuestras de justicia. Las quiere. Vale, sí, Él se agrada de que sus hijos anden en justicia, en verdad. Eso lo vamos a ver luego después. Pero principalmente lo que el Señor quiere, como estábamos cantando, un corazón quebrantado. Un corazón que reconoce que tú no puedes en tus propias fuerzas vencer tus propias luchas ni las luchas que se te presentan en el mundo. Tú no puedes, porque es mucho mayor que tú todo lo que te rodea. Es mucho mayor. Tú no eres una supermujer ni un superhombre, no lo eres.
sí puede. Y tú te tienes que agarrar al Señor con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas, en todas las cosas de la vida. En todo, en todas las cosas de la vida. Señor, esto está al alcance, esto me supera, yo no puedo. Yo no puedo con esto, Señor. Una y otra vez te estoy fallando, una y otra vez lo intento y no puedo. En la intimidad con Dios. En la intimidad, una y otra vez. Yendo a sus pies, una y otra vez. Y en la intimidad con el Señor, cara a cara con el Señor, es donde somos transformados, donde somos cambiados, donde la palabra va haciendo obra en nosotros, donde el Espíritu Santo nos va regenerando, donde el Espíritu Santo nos va cambiando, donde el Espíritu Santo nos va moldeando cada día más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros no podemos, pero es el Señor, y cuando estamos al lado del Señor, todo lo del Señor se nos pega, todo lo del Señor se nos contagia. El gozo, la alegría, la paz, la paciencia, el fruto del Espíritu surge, renace, se pone de manifiesto en nuestra vida. Cuanto más tiempo pasas con el Señor, tu vida va a ser más transformada y te vas a fortalecer en el Señor, porque tenemos una lucha fuerte. Una lucha fuerte. Tenemos un enemigo de nuestras almas que no quiere para nada que la iglesia del Señor avance. No quiere para nada. Entonces nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque Él sí que lo puede todo. Dios es todopoderoso y lo puede todo. Y ha vencido al enemigo y se ha puesto sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todas los gobernadores de las tinieblas, y ha pisoteado la cabeza de Satanás y nos ha dado una posición con Él. Y son grandísimas promesas en las que tenemos que agarrarnos, hermanos. Dios nos ha hecho más que vencedores, pero dependemos del Señor por completo, totalmente y por completo. Coge la palabra del Señor. ¿Cuántas veces cogemos la palabra del Señor? No debemos de coger la palabra del Señor para cumplir con el Señor, porque con el Señor no se cumple. Debemos de coger la palabra del Señor porque necesitamos escuchar la voz de Dios, no para cumplir. El Señor no quiere ese tipo de sacrificio y de rituales. El Señor no necesita ese tipo de rituales. Si tú coges la palabra del Señor por obligación, si tú coges la palabra del Señor pensando que eso es lo que tienes que hacer, no sirve de nada. Tú tienes que coger la palabra del Señor porque necesitas escuchar la palabra de Dios. Lo necesitas. Lo necesitas. Tú no tienes que cumplir con la iglesia, ni con el pastor, ni con Dios mismo en ese sentido. Tú tienes que coger ni para callar tu conciencia y decir, mira, lo estoy haciendo. Yo leo todos los días la Biblia. Tú tienes que coger la palabra del Señor porque lo necesitas. Y si lo necesitas, vas a hacer como dice la Escritura en 2 de Timoteo 3:17, que muchos de vosotros creo que sabéis este versículo de memoria. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo nos preparamos? En la comunión con el Señor. ¿Cómo nos preparamos? Cogiendo las Escrituras, cogiendo la palabra del Señor y dejando que la palabra sea la que nos enseñe, la que nos moldee, la que nos redarguya, o sea, la que nos señale con el dedo y nos diga esto lo tienes que cambiar. Y entonces vamos cambiando poco a poco.
pero amando la palabra del Señor. Así es como vamos a ir cambiando. Así es como nos vamos a ir fortaleciendo en el Señor. No por obligación, no porque es una cosa que tienes que hacer, no por agradar a otro, no por callar tu propia conciencia, no, sino porque lo necesitas. Y si te encuentras en el problema de que te ves que no necesitas la palabra del Señor, pues estás mucho más lejos de lo que tú te piensas. Si tú te encuentras piensas en tu vida y dices, bueno, yo no necesito tanto coger la Biblia, pues entonces estás en un grave problema y estás mucho más lejos del Señor de lo que tú te piensas. Yo no necesito la comunión con el Señor. Uy. Yo lo hago pues porque tengo que hacerlo, porque toca, hoy es domingo, ¿dónde voy a ir? Pues vamos a la iglesia, porque queda bien. Uy. No. Tienes un gran problema. Entonces examina tu corazón, ve dónde estás. Porque entonces no amas a Dios. Y si no amas a Dios, tu oración tiene que ser otra. Tu oración tiene que ser de humillarte delante del Señor y pedir perdón por tus pecados. Y decirle al Señor que te cambie. Y si no sientes eso, pide al Señor que el Señor lo haga. Porque el Señor, al que se humilla, dice que Él escucha. Entonces lo primero que tienes que hacer entonces sería humillarte delante del Señor y pedir que te salve. Y pedir que te salve. Y entonces todas las demás cosas las podrás hacer. Y si no tienes ganas de estar delante del Señor, y si ves que leer la Biblia te cuesta una barbaridad, pero tú sabes que Dios te ha salvado, porque tú te acuerdas del día que entregaste tu vida al Señor. Tú te acuerdas de lo que Dios hizo en tu vida. Tú te acuerdas de cómo Dios obraba antes en ti. Pero ahora en este momento te encuentras abatido, no tienes ganas. Pero en el fondo de tu corazón, el que es hijo sabe que necesita al Señor. Y eso es suficiente. Porque entonces estás pasando por un desierto espiritual. Y Dios no te juzga porque no tengas ganas de leer la Biblia, porque te sientas sin ganas de ir a la iglesia, porque te sientas sin ganas de orar. Dios no te juzga por eso. Porque sabe que en el fondo de tu corazón tú estás clamando al Señor y le estás diciendo, Señor, yo te necesito, lo que pasa es que no puedo. Que es que se me viene cuesta arriba. Que es que no encuentro placer en leer ahora mismo tu palabra, no entiendo nada. Entonces busca dónde está la raíz de tu problema. Busca. Pídele al Señor que te examine. Pero no dejes de ir a su presencia. Aunque sea solamente para decirle, Señor, yo no puedo. No puedo leer ni un versículo. Aunque sea solo eso. Y el Señor hará el milagro día tras día contigo. No dejes que el enemigo te acuse y te diga, es que mira qué mala cristiana eres, o qué mal cristiano eres. No eres capaz de ir ni siquiera a la iglesia o de ir a la Escritura para buscarle al Señor. Mejor que tú dejabas todo y te ibas, porque eso es lo que Él quiere. Esas son las mentiras del diablo. Pero si tú sabes que eres hijo de Dios, no dejes que el diablo te diga esa mentira. Tú te acuerdas de lo que Dios antes hizo en tu vida. Deja que Dios sane. Porque quizás Dios tenga que sanar cosas en tu vida. Quizás haya pecado no confesado. Y tengas que confesar tu pecado. Y entonces el Señor te levantará en su presencia, poco a poco, día tras día, hasta que llegue un momento en que alces vuelo y subas como las águilas, porque estás esperando en el Señor.
Dios no nos llama en la lucha que tenemos, Dios no nos llama a tener una actitud ofensiva, sino nos llama a resistir y a estar firmes. Eso es lo que nos llama el Señor. Es cierto que algunas veces cuando el enemigo se encara con nosotros, nosotros tenemos que tomar una actitud ofensiva, en el sentido de que tenemos que recordarle al enemigo dónde está él y dónde estamos nosotros. Pero el Señor sobre todo lo que nos llama es a resistir al diablo y a estar firmes. Dice, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Fíjate, hasta el versículo 14, en 4 versículos, tenemos esta misma frase 3 veces. Versículo 11, estar firmes contra las asechanzas del diablo. Versículo 13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y como este versículo, un montón de versículos hay en la palabra del Señor que nos llama a estar firmes. Porque la vida cristiana sufrimos, pues, muchos vaivenes. Pero el Señor nos llama a que estemos firmes, a que no nos movamos de nuestro territorio, a que no le cedamos ese terreno a Satanás, porque la salvación nos ha sido concedida a nosotros. Y el enemigo lo que viene es a robar, a matar y a destruir, ya lo hemos dicho un montón de veces. Eso es lo que viene el enemigo. Pero el Señor nos llama a que estemos firmes, a resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. Y dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Así que estando firmes, resistiendo todo ataque del enemigo, no permitiendo que él invada nuestro terreno. Colosenses 1:23 nos dice también, si en verdad habéis sido fundados y estáis firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio. No os mováis de la esperanza del Evangelio, de donde habéis sido sacados, de la salvación que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 5:8-9 dice también, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esto es una realidad, hermanos. ¿Y a quién anda alrededor buscando a quien devorar? Aquel que se aleja del Señor, aquel que se aleja de la presencia del Señor, aquel que se aleja del cuerpo del Señor, aquel que está más débil, al que está más debilitado, al que por circunstancias, ya sea pecado, o ya sea problemas de la vida, o ya sea lo que sea, está débil en la fe. A él viene el enemigo y se pone alrededor y está queriendo devorarte. Pero dice la palabra que al cual resistid firmes en la fe, porque tu fe es lo principal que tienes para combatir toda asechanza del enemigo. ¿Tu fe en quién? ¿Tus propias fuerzas? No. Ni confianza en el Señor, ni fe que está puesta en el Señor, en que Él es Dios Todopoderoso y Él ha hecho que yo sea más que vencedora en Cristo Jesús. Entonces Él puede estar buscando alrededor a quien devorar, pero yo sé que estoy en el Señor. Y cuando estoy sujeta y sometida al Señor, el enemigo ni se acerca. El enemigo, si acaso, Dios podría permitir, porque lo podría permitir, porque si no, no te toca ni un pelo. Si Dios no lo permite, porque tenga otro propósito. Porque quiera enseñarte, porque quiera hacerte crecer en un área específica. Si no, el enemigo no te toca ni un pelo. Si tú estás con el Señor, a la presencia del Señor ni se acerca. No osa acercarse. Así que en la presencia del Señor nosotros estamos protegidos. Pero cuando hacemos, como dice una amiga mía, excursiones al reino de las tinieblas, pues ahí no estamos en la presencia del Señor. Y ahí no es más fuerte, no es más fuerte tú. Ahí es más fuerte
Pero yo estoy aquí con el Señor. Y ahí el enemigo ni me toca ni es capaz de hacer nada. Y si osa hacerlo es porque Dios lo permite con algún propósito. ¿Entendido, hermanos? Esto es muy importante. Porque el enemigo se disfraza y nos engaña y nos pone su peor cara y nosotros no lo queremos. Ahora, nosotros no podemos ir con vanagloria y decir y presentar cara al enemigo como si, ¿qué quieres? Como si estuviéramos hablando. No. Nosotros no tenemos que estar pensando tanto en eso. Ni tenemos que estar echándole tantas cuentas. Tú quieres rugir, ruge todo lo que tú quieras. Yo me voy a concentrar en adorar a mi Padre. En exaltar el nombre de mi Padre. ¿Y tú? ¿Te cansas de rugir? No, te quedas fónico. Pero yo estoy con mi Padre. Y yo me voy a concentrar en adorar a mi Padre. En alabar su nombre. En glorificarle. En cantar salmos y cánticos espirituales junto con mis hermanos. En adorar su nombre. En leer las Escrituras. En hacer todo lo bueno, en hacer la obra que Dios ha preparado de antemano para nosotros. En esas cosas me voy a centrar aquí. No me voy a estar dedicando a pensar en ti. Para nada. Dios ya se ocupa. El Señor ya se ocupa. Pero sí que tenemos que estar advertidos de estas cosas. Sí que tenemos que estar advertidos y saber en dónde están nuestros pies. En dónde están parados nuestros pies. Eso sí que lo tenemos que saber. Porque sigue diciendo Primera de Pedro, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, nosotros no tenemos esta lucha solo nosotros, sino que nuestros hermanos, todos compartimos estas luchas. Todos. Los pastores también, ¿eh? Que a veces parece que los pastores como si fuéramos de otra isla, de otra sangre. Y no es así. No es así. Todos tenemos lucha. Y todos los padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Por eso es tan necesario y tan bueno cuando nos juntamos la Iglesia del Señor juntos en armonía y nos apoyamos unos a otros y luchamos juntos unos a otros. Señor, hermano, necesito que ores al Señor por mi enfermedad. Hermano, necesito que ores por mí, con una lucha fuerte. Hermano, apóyame en esto. No que sea que a veces vemos a nuestro hermano que flaquea y lo primero que pensamos es malamente. Es malamente, no puede ser así. Tenemos que apoyarnos unos a otros y orar unos por otros. Y arreglar nuestras diferencias unos con otros. Para que en la iglesia del Señor haya sanidad. Para que en la iglesia del Señor haya poder y se mueva la unción del Espíritu. Y caiga ese óleo, ese aceite hermoso que llena de bendición la iglesia del Señor. Eso es lo que tiene que haber. Seguimos. Nuestra equipación es la armadura de Dios. Porque Dios sí que nos da una equipación. Somos soldados de Cristo. Y nos da una armadura. Madre mía. Yo me puedo imaginar una armadura física. Yo no sé cómo podían antiguamente caminar con eso. Tenía que ser súper... Y bueno, no solo caminar, sino luchar y pelear con una armadura. Eso pesa muchísimo. Y además los movimientos no los facilitan mucho, pero bueno. Los hombres que se adiestraban en la guerra lo hacían con armadura y eran capaces de pelear con eso. Eran capaces. Pero como hemos dicho antes, el yugo que el Señor nos da para llevar es fácil y ligero. Gracias, Señor. Que no me tengo que poner una armadura de esa física. No, el Señor nos dice que nos pongamos la armadura. Dice, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Muy bien. La armadura
tiene varias partes. Y aquí, por ejemplo, nos está hablando que tenemos que tenemos que poner la armadura de Dios. Y lo primero que nos habla es de un cinto, ceñido nuestros lomos con la verdad, el cinto de la verdad. ¿Y qué es el cinto de la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Quién dice la palabra del Señor que es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, cuando nos ponemos la armadura del Señor, tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos ceñidos, o sea, todo lo que cubre con lo que se ata nuestra vestimenta es la verdad. Y la verdad es Cristo. La verdad en nuestra vida es el Señor Jesucristo. Entonces yo tengo una seguridad tremenda de saber que Dios no miente, que Él es la verdad, que yo estoy en la verdad, que yo no estoy en cualquier religión metida, ni estoy en cualquier lugar metido. No, que es que yo pertenezco a la verdad, que es que yo creo en Jesús, que es la verdad. Entonces es lo primero que tenemos que saber, que nosotros estamos vestidos de la verdad, que es Jesús, y que estamos atados con su cinto. Por lo tanto, vivo en la verdad y tengo que seguir en la verdad. Hermanos, si nosotros estamos vestidos de la verdad, que es Jesús, y Él no miente, ¿cómo nosotros tenemos que andar con esa armadura? En la verdad. Por lo tanto, como hijos de Dios, no podemos permitir la mentira en nuestra vida. Porque entonces ahí algo no anda bien. Estamos desprotegidos. No nos hemos vestido con la verdad, con el cinto de la verdad. Nuestras ropas se caen. Nosotros tenemos, al vestirnos con la armadura de Jesús, saber que estamos en la verdad, que estamos en Él. Pero si nosotros andamos en una vida de mentira, no estamos en la verdad. Entonces, si hay mentira en tu vida, pídele perdón al Señor y camina en la verdad. Y camina en la verdad, que es Cristo Jesús. Sigue diciendo, vestidos con la coraza de la justicia. La coraza es la parte del cuerpo donde está, pues, el pecho, los órganos más vitales, como es el corazón. Y es importante que sepamos que el Señor nos ha dado, la posición que nos ha dado Cristo es la de que somos justificados por Él. Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El Señor nos ha vestido de su coraza, el Señor nos ha vestido de su justicia, porque hemos dicho antes, nuestra justicia no sirve. Nuestra justicia no sirve porque nosotros no somos perfectos delante del Señor. Hasta que no ha tenido que venir Jesucristo y nos ha justificado por medio de la fe y nos ha apartado, nos ha hecho santos, nos ha hecho justos delante del Señor, hasta que eso no ha ocurrido, nosotros no somos declarados justos delante del Señor. No podemos vestirnos de la coraza de justicia, porque la coraza de justicia nos la da el Señor, porque nuestras propias obras no sirven, nuestra propia justicia no sirve. Primero tenemos que ser revestidos de la justicia del Señor, y eso solamente es por la fe en Cristo Jesús, porque Él es el único justo y el único que nos puede declarar justos delante del Señor, por la fe. Cuando tú crees en Él y cuando tú confiesas tus pecados y te rindes al Señor. Entonces, cuando tú eres declarado justo delante del Señor, porque tú has entregado tu vida a Cristo, pues entonces el Señor te declara justo y te viste de esa coraza de la justicia.
Y cuando el enemigo viene y quiere atacar tu corazón, tú le puedes decir al enemigo, el enemigo no puede, porque tú le perteneces al Señor. Entonces puede matar tu cuerpo físico, si Dios lo quiere, puede matar tu cuerpo físico, pero tú estás en el Señor y con el Señor. No puede tocar nada más. No puede tocar nada más. Por lo tanto, tú te vistes de la armadura con la coraza de la justicia. Por lo tanto, si nuestro Dios es justo, si nuestro Dios nos ha justificado y en Él somos declarados justos, ¿qué es? ¿Para que nosotros vivamos como nos dé la gana? Bueno, ya el Señor me ha justificado, yo ya soy justo delante del Señor, pues entonces ya vivo y hago lo que yo quiero. Si Dios nos ha justificado, no es para que nosotros tengamos licencia para hacer lo que queramos, porque entonces no hemos conocido al Señor. Andemos en justicia, andemos en sus obras, andemos agradando al Señor, cumpliendo sus mandamientos, haciendo las cosas que a Dios le agradan. Andemos en esa justicia, porque entonces estamos descuidando nuestra armadura. Estamos descuidando nuestra armadura. Y Dios nos ha llamado a que seamos también justos. Si hemos sido justificados, vamos a andar en esa justicia del Señor. Eso no quiere decir que cuando no pecamos, dice la palabra, abogado tenemos con el Padre, pedimos perdón por nuestros pecados y el Señor nos levanta de nuevo. Pero no podemos vivir una vida que no honre y agrade al Señor. No podemos. Porque entonces quizás no hemos sido justificados por el Señor. Él me ha justificado, no me condena, me salva. Entonces vivo para seguir su justicia. Amén. Amén. Dice, calzados con el Evangelio de la paz. A ver, que me diga un momento. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este versículo me hace mucha gracia porque veo como el Señor usa esas metáforas que hay en la Biblia. Nos llama a ser soldados. Y un soldado, cuando tú piensas en un soldado, es aquel que va a la guerra. Pero en cambio aquí nos dice que nosotros tenemos que calzarnos con los pies del apresto del Evangelio de la paz. Porque nosotros no vamos a hacer la guerra. Nosotros nos tenemos que vestir con las sandalias, dice, con el calzado, ¿vale? Con el calzado, el que va para llevar no la guerra, sino para llevar la paz, para llevar la reconciliación con Dios, para hablarles a otros de que yo he sido reconciliada con el Señor por medio de Cristo Jesús. Por lo tanto, yo quiero darte esa buena nueva y quiero anunciar también esa buena nueva. Mira, tú también te puedes reconciliar con el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en Él. Reconcíliate con el Padre, pídele perdón por tus pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que anunciar. Y esas son las buenas nuevas de salvación que tenemos que llevar como hijos de Dios. El Señor nos dio ese mandato, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos lo dijo, que tenemos que hacer eso. Entonces tenemos que calzarnos con el Evangelio de la paz y cumplir con aquellas cosas que el Señor nos ha pedido. He sido reconciliado con Dios para llevar a otros la reconciliación y la paz a su vida. Sigue diciendo el versículo siguiente, el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. El escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ya lo he dicho antes, el enemigo es experto en decirnos mentiras y en lanzarnos ideas y cosas para que nuestra fe disminuya, para que dejemos de creer en el Señor,
para que no creamos en sus promesas. Él es experto en hacer eso. Entonces nosotros tenemos que coger el escudo de la fe. Nuestra fe es la que vence el mundo, como dice 1 de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios, si tú eres nacido de Dios, fíjate lo que dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién ha provisto de esa fe? Dios, Cristo Jesús, ha provisto de esa fe. Por lo tanto, tenemos que echar mano de la fe para poder apagar todos los dardos del enemigo. Él nos ha dado la victoria, vivo para Él, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Sigue diciendo, y toma el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Primero el yelmo. El yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que se pone en la cabeza, el soldado. Ese es el yelmo. En la cabeza, ¿qué es lo que solemos guardar? Algunos quieren ser ricos, muy bien. Lo decía mi hermana, una niña que no tiene más que se ríe en la cabeza. No, en la cabeza guardamos nuestros pensamientos, ¿verdad? Nuestra voluntad. Y lo que pensamos y lo que hacemos es lo que luego traducimos en obras. Por lo tanto, tenemos que guardar muy bien qué es lo que pensamos. Y si nosotros no sabemos que somos salvos por el Señor, dice la palabra que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. El yelmo de la salvación. O sea, la salvación no es algo que sea por sentimientos. La salvación nos va a dar, es un hecho que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es una realidad que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y nosotros lo abrazamos por fe. Pero no nos movemos por sentimientos con el tema de la salvación, sino que tenemos la seguridad, sintamos o no sintamos al Señor, de que el Señor nos ha salvado. Sintamos o no sintamos al Señor, lo sabemos porque nos lo dice en su palabra y tenemos esa seguridad porque Dios nos lo dice en su palabra. ¿Vale? Y eso se piensa con la cabeza. Ahora bien, ¿por qué nos dice la palabra que guardemos nuestra salvación con temor y temblor? ¿Porque podemos perder la salvación? No. Porque la salvación no es de nosotros. La salvación no nos la hemos ganado nosotros. La salvación es un regalo que nos ha dado Dios. La salvación es un regalo que nos ha dado Dios inmerecido, que nosotros no merecíamos y que no depende de nosotros. Por lo tanto, cuando la palabra del Señor nos dice que guardemos nuestra salvación con temor y temblor, es porque nosotros podemos dejar que entre en nuestra cabeza muchas cosas que nos apartan de lo que hemos sido llamados. Hemos sido salvados y hemos sido llamados para su gloria, para su honra. Y muchas veces cuando dejamos entrar en nuestra cabeza cosas que no glorifican al Señor, empezamos a andar en aquello que no glorifica al Señor. Y entonces estamos descuidando nuestra salvación. Aquello tan hermoso que Dios nos ha dado, lo estamos descuidando. Y estamos dejando que entre en nuestra cabeza pensamientos que no son agradables y no glorifican al Señor y que nos hacen daño. ¿Qué es lo que tenemos que dejar entrar en nuestra cabeza? ¿Qué es? Lo dice Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Todo lo verdadero, todo lo que es verdad, todo lo que nos dice la palabra.
En esto pensad, todo lo que es justo, todo lo que es bueno, todo lo puro. Entonces, cuando te venga un pensamiento malo, o un pensamiento en contra de algún hermano, o un pensamiento que no glorifica al Señor, tienes que pensar en él. ¿No? Porque estás contaminando tu mente y estás descuidando tu salvación. Y estás descuidando tu salvación. En otro pasaje nos habla de la salvación como yelmo, en 1 Tesalonicenses 5:8. También dice, seamos sobrios, vestidos con la esperanza de la salvación como yelmo. Nuestra salvación, a lo que Cristo nos ha llamado, a vivir para Él, para su gloria, es fundamental. En esas cosas es lo que tenemos que ocupar nuestra vida. No en aquello que nos edifica, no en aquellas porquerías en las que muchas veces llenamos nuestra cabeza. Y cuando digo porquerías, literalmente. Y dejamos entrar muchas veces en nuestra cabeza cosas que a veces son muy sutiles, que el enemigo usa y que son muy sutiles, pero que están a la orden del día. El filtro es, ¿esto glorifica a Dios? Ese es el filtro. ¿Esto glorifica gloria a Dios? ¿Esto da honra al Señor? Si no lo es, no lo hago. Y no lo dejo entrar en mi cabeza. Hay luz, entonces tenemos que ir por todo el mundo así. Por todos sitios tenemos que ir tapándonos los ojos porque no podemos ver nada que hay en este mundo. No. Estoy hablando de dejarlo entrar en tu cabeza. ¿Vale? De dejarlo entrar hasta el punto de que ya empiece a gustarte. Y entonces mal asunto. Porque empiezas a descuidar tu salvación. Y empiezas a apartarte de la verdad. Y empiezas a apartarte del Señor. Y tu vida empieza a flaquear. Y tu vida empieza a secarse. Y llegas a un punto en el que dices, ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Porque dejaste entrar en tu vida algo que no glorificaba al Señor. Y le has ido dando cabida, la has ido alimentando, y se ha convertido en un monstruo gordo, feo, que quiere destruir tu vida. Entonces, no debemos de pensar nada más que en lo que es bueno, en lo que es amable, en lo que es honesto, lo verdadero. En esas cosas en las que nos tenemos que ocupar, en lo que glorifica al Señor. Porque Cristo es nuestra razón para vivir. Tomando la espada del Espíritu, dice, la espada del Espíritu que es la palabra del Señor. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ese versículo me encanta, porque es con la fuerza del Señor. No es con ejército, no es con mis propias fuerzas, sino con el espíritu del Señor, ha dicho. Nuestra mayor arma contra el enemigo es la palabra del Señor. Esa es nuestra mayor arma. Cuando Él viene a ponernos y a enfrentarnos y a hablarnos y a decirnos, nuestra mayor arma es la palabra del Señor. Es la única arma así más ofensiva de toda la armadura. La espada, dice, la espada del Espíritu. Fijaros que el Espíritu y la palabra van unidos. Tú no puedes, si no tienes al Espíritu del Señor, entender la palabra y luchar contra el enemigo. Si tienes el Espíritu del Señor, sí que puedes coger la palabra y luchar contra el enemigo. Pero si no, no. La palabra y el Espíritu van unidos. Son inseparables. ¿Vale? La palabra y el Espíritu son inseparables. El enemigo es experto en tentarnos y lo hace también con la palabra. ¿Os acordáis de la tentación de Jesús? Cuando Jesús fue tentado,
porque el enemigo también conoce la palabra. Por lo tanto, la palabra es una tontería que tú la conozcas de forma intelectual, porque no tiene efecto en tu vida si tú no tienes al Señor, si tú no tienes el Espíritu del Señor. Tú puedes conocer mucho de la palabra, pero si no tienes al Señor, a la hora de las luchas, la lucha espiritual no tiene efecto. No tiene ningún efecto. Porque el enemigo conoce la palabra también. Y la va a usar en tu contra. Lo hizo con Jesús. Tuvo la osadía de hacerlo con Jesús. Y le dijo, y encima le hablaba poniéndole duda. Si eres hijo de Dios, le decía el enemigo, si tú eres hijo de Dios, haz que las piedras se conviertan en pan. ¿Vale? Si tú eres hijo de Dios, porque escrito está. Y Jesús, ¿cómo le respondía? Con la palabra, pero con toda la autoridad, porque tenía el Espíritu Santo del Señor. Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, Él va a mandar a sus ángeles para que, si te tiras de este pináculo, pues Él va a mandar a sus ángeles para que te coja y no te hagas daño. Y Jesús no se molestó en demostrarle que Él era hijo de Dios, Él sabía que era hijo de Dios. Entonces, Él solo le respondió con la palabra, al Señor tu Dios no tentarás. No tentarás al Señor tu Dios. Tenemos que conocer la palabra del Señor, pero tenemos que llenarnos del Espíritu Santo del Señor. Nos llenamos de su palabra a través del Espíritu Santo. Entendemos su palabra a través del Espíritu Santo. Tenemos que ser cristianos llenos del Espíritu Santo y coger las Escrituras y saberlas usar bien. Y para estar preparados cuando el enemigo venga y directamente nos quiera atacar y poner duda. Porque lo peor que hace el enemigo y lo que más efectivo le resulta es ponernos duda. Ponernos duda en las cosas. Ponernos duda. Es que es experto en eso. Pero no tenemos que darle lugar a la duda. No olvides nunca que eres hijo de Dios y que tienes autoridad delegada por Dios contra el enemigo. Termino con este pasaje, hermano. Buscad Efesios capítulo 1. Del 17 al 23. Dios quiere que sepamos cuál es la esperanza a la que nos ha llamado. Fijaros qué hermoso estos versículos y cuánta riqueza tienen. Dice Efesios 1, del 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Meditad en estas palabras. Y tenemos que estar preparados, hermanos. Prepararnos, pero prepararnos todos los días a los pies del Señor. Vestirnos con su armadura, sabiendo cuál es su armadura. No dejando fisuras, sino andando en el poder del Señor y en el amor del Señor. Poniendo siempre nuestra vida en orden delante de Él y sabiendo que Él nos fortalece en todo momento. Que Él no te deja caído, que Él te levanta. Lo que Él quiere enseñarte en su presencia, porque el propósito del Señor es nuestra santificación. Ese es el propósito. Y cuando
Y cuando manda pruebas y cuando permite cosas en nuestra vida es porque su voluntad es nuestra santificación. Esa es su voluntad. Amén. Vamos a orar. Padre amado, delante de tu presencia estamos, Señor, y queremos, Señor, que tu palabra, Padre, llene nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, nos inunde, Señor, nos llene por completo, Señor. Que tu Santo Espíritu nos haga comprender y discernir, Señor, las verdades. Queremos crecer cada día más en ti, Señor. Crecer en tu presencia, Señor. Buscarte cada día más, Señor. Queremos, Padre, esa comunión y anhelamos esa comunión preciosa, Señor, contigo todos los días, Señor. Todos los días, Padre. Queremos disfrutar de tu presencia, disfrutar de estar en tu casa, disfrutar de orar, disfrutar de leer la palabra, Señor. Disfrutar sirviéndote, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Señor. Levántanos, Señor. Queremos bendecirte, Señor, sobre todas las cosas, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Te alabamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.